Bueno, vamos a arrancar ya con este libro. Tus zonas erróneas, guía para combatir las causas de la infelicidad. Entonces se dan cuenta que en la solapa del libro hay unas palabras bastante interesantes. Entonces se encuentran la culpa, el miedo a lo desconocido, la angustia, el temor, la preocupación, el deseo de justicia, el autorrechazo, vivir en el pasado, la obligación, el dejar para mañana, ¿cierto? La dependencia. Son algunos de las zonas erróneas de las cuales nosotros somos presos de una u otra manera, ¿cierto? Yo siento que en menor o en mayor medida todos somos presos de estas emociones, de estos paradigmas, sencillamente porque pues si ya estuviéramos libres de esas sensaciones, básicamente pues tendríamos un resultado diferente en la vida. Entonces de una u otra manera todos necesitamos avanzar, todos necesitamos desatarnos de esas cadenas que nos tienen ahí estancados en este proceso de crecimiento y en el proceso de la búsqueda de nuestro yo mejor. Estoy escribiendo que ingresen con el link. Bueno, entonces pues vamos a arrancar. ¿Tienes a veces la sensación de estar desbordado por la existencia, paralizado por compromisos afectivos laborales que ya no te satisfacen? ¿Dominado por complejos de culpa o inseguridad? No proyectes tu insatisfacción en otros. La causa está en ti. En las zonas erróneas de tu personalidad que te bloquean e impiden que te realices. Esta obra, quizás la más leída y respetada de toda la literatura de autoayuda, muestra dónde se encuentran, qué significan y cómo superarlas. Todo ello contado con la amenidad y sencillez de quien sabe que puede cooperar en la mejora de la vida de los otros. Saborea este libro y no te niegues la posibilidad de ser un poco mejor y mucho más feliz. Para Tracy Lynn Dyer. Te amo de ese modo especial que describo en estas páginas. Toda la teoría del universo está dirigida infaliblemente hacia un solo individuo, y ese eres tú. Walt Whitman. Introducción y un testimonio personal. Un orador se dirigió a un grupo de alcohólicos decidido a demostrarles de una vez por todas que el alcohol era el peor de los males. Sobre su mesa, en el estrado, tenía lo que a simple vista parecían ser 2 vasos llenos de un líquido transparente. Explicó que uno estaba lleno de agua pura y que el otro estaba lleno de alcohol sin diluir, también puro. Colocó un pequeño gusano en uno de los vasos y los presentes pudieron observar cómo éste nadaba por la superficie dirigiéndose hacia el borde del vaso. Entonces se deslizó tranquilamente hasta llegar arriba. Luego el orador cogió el mismo gusano y lo colocó en el vaso lleno de alcohol. El gusano se desintegró a la vista de todos. «Ahí tienen», dijo el orador. «¿Qué les parece? ¿A qué conclusiones llegan?» Una voz proveniente del fondo de la habitación dijo muy claramente: A mí lo que me parece es que si uno bebe alcohol no tendrá nunca gusanos». Este libro tiene muchos gusanos, en el sentido de que oirás y percibirás exactamente lo que quieres oír, basándote en muchos de tus propios valores, creencias, prejuicios e historia personal. Es difícil y delicado a la vez escribir sobre el comportamiento autofrustrante, el mirarte a ti mismo en profundidad con intenciones de cambiar. Puede ser algo que dices que te interesa hacer, pero a menudo tu comportamiento demuestra lo contrario. Es difícil cambiar si eres como la mayoría de la gente. Hasta las fibras más íntimas de tu ser se resistirán a emprender el duro trabajo que significa eliminar los pensamientos que sirven de apoyo a tus sentimientos y conducta autoalienatorios.
pero a pesar de los gusanos, yo creo que te va a gustar este libro. A mí me encanta y gocé escribiéndolo. Si bien no creo que se deba hablar sobre las enfermedades mentales con ligereza, tampoco creo que debieran ser tratados sin humor, ni con un lenguaje arcaico y lleno de misterio. He tratado de evitar las explicaciones complicadas principalmente porque no creo que ser feliz sea un asunto complejo. El estado de salud es un estado natural y los medios para lograrlo están dentro de las posibilidades de cada uno de nosotros. Personalmente, creo que una combinación bien equilibrada de trabajo, reflexión, humor y confianza en sí mismos son los ingredientes que se necesitan para vivir una vida eficiente. Buenos días, Sarita. Yo no creo en las fórmulas fantasiosas o en las excursiones históricas para adentrarse en tu pasado personal y descubrir que el pasado de los pañales al retrete fue hecho en forma torpe y brusca y que otras personas son las responsables de tu infelicidad. Este libro esboza un procedimiento agradable de alcanzar la felicidad, un procedimiento que se basa en ser responsable de uno mismo, en comprometerse con uno mismo, además de las ganas de vivir y un deseo de ser todo lo que quieres ser en este momento. No se trata de un procedimiento complicado, sino de sentido común. Si eres un ser humano sano y feliz, es posible que pienses, yo podría haber escrito este libro. Tienes razón, tú no necesitas una preparación profesional ni un doctorado en las profesiones psicoterapéuticas para comprender los principios de una vida eficiente. Eso no se aprende en una sala de clases ni en un libro. Eso se aprende comprometiéndose con la propia felicidad y haciendo algo para lograrla. En este trabajo, yo todos los días a la vez que trato de ayudar a que los demás se decidan por una alternativa similar. Cada capítulo de este libro está escrito como si fuera una sesión de psicoterapia. Escogí esa forma para proporcionar la mayor cantidad posible de oportunidades de autoayuda. Se explotará una zona errónea en particular o el tipo de comportamiento autodestructivo y se examinan los antecedentes históricos de este comportamiento en nuestra cultura, o sea, en ti mismo. El objetivo es ayudarte a comprender por qué estás atrapado en una zona de autoderrota. Luego se detallan los comportamientos específicos que corresponden a esta zona errónea. Los tipos de comportamiento a que nos referimos son actos cotidianos que pueden parecer perfectamente aceptables, pero que en realidad son perjudiciales para la propia felicidad. No doy ejemplos de casos clínicos con perturbaciones emocionales graves, sino más bien se puntualizan los diarios, mensajes neuróticos que todos emitimos. Después de observar los comportamientos en las zonas erróneas, pasamos a examinar las razones que impulsan a aferrarse a comportamientos que malogran la felicidad. Esto implica observar seriamente y con atención el sistema de apoyo psicológico que te has construido para mantener este comportamiento de autofrustración, en vez de abandonarlo. Esta sección trata de contestar las siguientes preguntas. ¿Qué saco yo con este comportamiento y por qué persisto si me perjudica? Al examinar cada zona errónea, seguramente notarás que cada una de las secciones de retribución tienen mensajes similares. Chicos, este libro va a tocar fibras muy sensibles en cada una de las dimensiones de nuestro cuerpo y cada una de las creencias. Si ustedes creen conveniente que compartir este live a alguna persona para que entienda o aprenda un poco sobre su comportamiento, comprenda por qué se comporta como lo hace, pues sería de gran ayuda para esa persona, ya sea que compartan este live o la grabación que voy a subir más tarde. ¿Listo? Descubrirás que las razones para conservar el comportamiento neurótico son bastante coherentes y se encuentran presentes en todas las zonas erróneas. Esencialmente es más seguro aferrarse a una respuesta conocida, aun cuando sea autodestructiva. Además, puedes eliminar el cambio y asumir responsabilidades si mantienes intactas tus zonas erróneas. Estas retribuciones de confianza y seguridad serán evidentes a lo largo de todo el libro. Empezarás a ver que tu sistema de mantenimiento psicológico funciona para mantenerte ajeno a la culpabilidad
y para neutralizar tus oportunidades de cambio. El hecho de que mantengas muchos comportamientos de autoderrota por el mismo motivo solo hace que el crecimiento total sea más posible. Elimina estas razones y destruirás tus zonas erróneas. Cada capítulo termina proporcionando una estrategia directa para eliminar este comportamiento autoneutralizador. Esta estructura corresponde exactamente a la de una sesión de psicoterapia, es decir, un estudio del problema y su exteriorización, un examen del comportamiento negativo, una percepción, insight y profunda del porqué del comportamiento, y por último, la formulación de estrategias concretas que eliminan la zona conflictiva. Ocasionalmente, este método puede parecer repetitivo, es una buena señal, una señal de pensamiento efectivo. Yo he trabajado muchos años con psicoterapeuta. Sé muy bien que el pensamiento efectivo, el pensamiento que puede modificar el comportamiento autodestructivo, no aparece simplemente porque se ha dicho algo al respecto. Una percepción, insight, y en ese sentido, debe ser repetida una y otra vez. Solo entonces, cuando está completamente aceptada y comprendida, puedes empezar a modificar el comportamiento autodestructivo. Por este motivo, ciertos temas se deben machacar una y otra vez. En las páginas de este libro, igual que deben sacarse a relucir una y otra vez en sesiones sucesivas de psicoterapia. Hay dos temas centrales que aparecen repetidamente a lo largo de este libro. El primero tiene que ver con tu capacidad de decisión acerca de tus propias emociones. Empieza a examinar tu vida a la luz de las decisiones que tomaste o que dejaste de tomar. Esto hará responsable de lo que eres y de lo que sientes. Para llegar a ser más feliz y más eficiente tendrás que tomar conciencia de las posibilidades de opción que se encuentran a tu alcance. Tú eres la suma total de tus opciones y yo estoy suficientemente lanzado como para creer que con la motivación apropiada y el esfuerzo necesario tú puedes ser lo que te propongas. El segundo tema que se pondrá de manifiesto en estas páginas es el de hacerte cargo de tu momento presente. Son palabras que reaparecerán muchas veces en un elemento esencial para eliminar tus zonas erróneas y crear felicidad. Solamente existe un momento en el que puedes experimentar algo y ese momento es ahora. Sin embargo, se desperdicia mucho tiempo en rememorar el pasado y pensar en el futuro. Dedicar la actualidad, el ahora, a una plena satisfacción es la piedra fundamental de la vida positiva y virtualmente todos los comportamientos autodestructivos que son las zonas erróneas. Son esfuerzos por vivir un tiempo que no es el presente. Se hará hincapié en las opciones y en el momento presente en casi todas las páginas de este libro, con una lectura atenta. Pronto te harás preguntar qué no se te habían ocurrido antes, por qué escojo estar molesto en este momento y cómo puedo emplear de forma más positiva este mismo momento. Son los interrogantes interiores que se formulan las personas que se están alejando de las zonas erróneas y se dirige hacia la felicidad y la confianza en sí mismo. Este libro termina con el breve retrato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas y que vive en un mundo emocional controlado internamente en vez de externamente. Las 25 preguntas siguientes han sido elaboradas para medir tu capacidad de elegir tu propia realización y felicidad. Respóndelas lo más objetivamente posible y evalúate a ti mismo y a tu actual manera de vivir. Las respuestas que sean afirmativas indican dominio de sí mismo y buena capacidad decisoria. Entonces, la primera pregunta es: ¿crees que piensas por ti mismo? Interesante pregunta. Segunda, ¿eres capaz de controlar tus sentimientos? Tercera, ¿tus motivaciones son interiores o exteriores? ¿Te has liberado de la necesidad de aprobación? ¿Eres tú quien establece tus propias reglas de conducta? ¿Te has liberado de tu necesidad de justicia y equidad? ¿Puedes aceptarte tal como eres y evitar los reproches? ¿Estás libre de la necesidad del culto al héroe? ¿Eres un hacedor o un crítico? ¿Te atrae lo misterioso y lo desconocido? ¿Puedes evitar describirte a ti mismo empleando términos absolutos? ¿Puedes quererte a ti mismo todo el tiempo? ¿Puedes tomarte tu propio descanso? ¿Has eliminado todas las relaciones de dependencia?
¿Has eliminado de tu vida las acusaciones e imputaciones? ¿Has logrado dejar de sentirte culpable? ¿Eres capaz de evitar preocuparte por el futuro? ¿Puedes dar y recibir amor? ¿Puedes evitar la ira paralizante en tu vida? ¿Has eliminado las tácticas postergatorias como estilo de vida? ¿Has aprendido a fracasar eficientemente? ¿Puedes gozar y disfrutar de algo espontáneamente? ¿Puedes apreciar el humor y crearlo? ¿Te tratan los demás como quieres que te traten? ¿Estás motivado por tu potencial de crecimiento y desarrollo o por la de reparar tus deficiencias? En cualquier momento dado de tu vida, puedes elegir contestar afirmativamente todas estas preguntas si estás dispuesto a rechazar muchos, tendría y debería, que has aprendido en el transcurso de tu vida. La verdadera opción radica en decidir ser personalmente libre o permanecer encadenado a las expectativas que los demás tienen de uno mismo. Una amiga mía, Doris Warshi, escribió un poema después de escuchar una de mis conferencias. Me lo dedicó y lo tituló Nuevos Rumbos. Yo quiero bajar lo más rápido posible. Quiero alcanzar la alegría que hay en mi alma y cambiar las limitaciones que conozco y sentir cómo crece en mi espíritu y mi mente. Yo quiero vivir, existir, ser y oír las verdades que hay dentro de mí. Confío que este libro te ayudará a eliminar cualquier gusano o anteojera que pudiera impedirte el goce de nuevas y hermosas experiencias y también a descubrir y escoger tus nuevos rumbos. Entonces, bueno, esa era la introducción, era más como una carta, una dedicatoria del autor hacia nosotros, los lectores. Y ahora sí vamos a iniciar con el primer capítulo. Haciéndote cargo de ti mismo. La esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. La esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Mira por encima de tu hombro. Te darás cuenta de que tú tienes a tu lado un compañero que te acompaña constantemente, a falta de un nombre mejor llamado tu propia muerte. Puedes tener miedo a este visitante o usarlo en tu propio beneficio. De ti depende la elección. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíble brevemente, pregúntate a ti mismo, ¿debo evitar hacer las cosas que realmente quiero hacer? ¿Viviré mi vida como los demás quieren que la viva? Lo más probable es que tus respuestas se puedan resumir en unas pocas palabras. Vive, sé tú mismo, goza, ama. Puedes temer tu propia muerte de forma negativa o usarla para ayudarte a vivir de modo positivo. Escucha al Iván Ilich de Tolstoy mientras espera el gran nivelador contemplando un pasado completamente dominado por los demás, una vida en la que había desistido de ser dueño de sí mismo a fin de encajar en el sistema. ¿Y si toda mi vida ha sido una equivocación qué? Se le ocurrió que lo que antes le había parecido completamente imposible, especialmente el hecho de que no había vivido como debería haber hecho, después de toda su verdad, se le ocurrió que sus impulsos vitales reprimidos brutalmente por sí mismo, apenas los había experimentado, podría haber sido lo único verdadero y real de su vida, y todo lo demás falso, y sintió que sus obligaciones profesionales y toda la organización de su vida y de su familia, todos sus intereses sociales y oficiales, todo esto podría haber sido falso. Trató de defenderse y justificarse ante sí mismo y de pronto sintió cuán débil era lo que estaba defendiendo y justificado. No había nada que defender. La próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto?
Antes de esa perspectiva eterna, puedes decir ahora lo que prefieres, lo que eliges, y deja a los que siempre estarán vivos las preocupaciones, los temores, la cuestión de si te lo puedes permitir y la culpabilidad. Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal como los demás piensan que debería ser. Ciertamente, si tu estancia en la tierra es tan corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida. Haz con ella lo que tú quieres. La felicidad y tu propio coeficiente de inteligencia. El hacerte cargo de ti mismo significa dejar al lado ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de la lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos de escribir, leer y computar a ciertos niveles, y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación formal y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal. Fomenta una especie de esnovismo intelectual que ha obtenido consigo unos resultados muy desmoralizadores. Hemos llegado a creer que una persona es inteligente si tiene una serie de títulos académicos o una gran cantidad o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica, es decir, una ciencia exacta, una ciencia exacta como las matemáticas o las ciencias. Un enorme vocabulario, una gran memoria para recordar datos superfluos, o si es un gran lector. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos están atiborrados de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas, como de muchos que no las tienen. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva, vivida cada día y en cada momento de cada día. Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un aditamento útil a tu felicidad, pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas, puedes elegir lo que te haga feliz o que por lo menos puedas evitar lo que te hará infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz para combatir el colapso nervioso. Te llamará quizás la atención que te diga que no existe eso que llamamos colapso o depresión nerviosa. Los nervios no colapsan. Abre a alguien y busca sus nervios rotos. No aparecerán. Las personas inteligentes no tienen colapsos nerviosos porque están en control de sí mismos. Entonces fíjense que en este libro están relatando o nos están queriendo decir que la inteligencia no se mide por la capacidad que tengamos de memorizar o la habilidad que tengamos nosotros en ciertas disciplinas o ciencias exactas o habilidades. Eso no es inteligencia. La inteligencia realmente es la capacidad de responder de manera coherente y de manera crítica y de tener autocontrol con nuestras emociones. Esa es la verdadera inteligencia y la inteligencia más importante, la inteligencia emocional. No aparecerán las personas inteligentes, las personas inteligentes no tienen colapsos nerviosos porque están en control de sí mismas. Ellas saben cómo elegir la felicidad en vez de la depresión, porque saben enfrentarse con los problemas que hay en sus vidas. Nótese que no dije resolver los problemas, en vez de medir su inteligencia por su capacidad para resolver problemas. Esta gente la mide por su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos. ¿Se soluciona o no el problema? Porque puedes empezar a considerarte realmente inteligente en base a cómo escojas sentirte al enfrentarte con circunstancias difíciles. Las dificultades de la vida son muy parecidas para todos. Todos los que están con otros seres humanos en cualquier contexto social tienen las mismas dificultades. Los desacuerdos, las componendas, los conflictos son parte de lo que significa ser un ser humano. Igualmente, el dinero, la vejez, las enfermedades, la muerte, los desastres naturales y los accidentes son acontecimientos que presentan problemas a todos los seres humanos.
Pero mientras algunas personas logran evitar el desaliento que inmoviliza y la infelicidad al enfrentarse con estos hechos, hay otros que se desploman, quedan inertes o sufren un colapso nervioso. Los seres humanos que reconocen los problemas como algo que es parte de la condición humana y no miden la felicidad por la ausencia de problemas, esos son los seres humanos más inteligentes que conocemos, también los más raros y difíciles de encontrar. Aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo implicará un proceso mental completamente nuevo y que puede resultar difícilmente porque son demasiadas las fuerzas que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Debes confiar en tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento dado de tu vida. Este es un concepto radical. Probablemente tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias emociones, que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que te pasan. Un individuo no controla estas cosas, las acepta. Cuando sucede algún acontecimiento penoso, uno naturalmente siente pena y espera que muy pronto sucederá algo bueno y alegre para poderse sentir bien. Eligiendo cómo te sentirás. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. Una senda que no tiene caminos laterales que llevan al colapso nervioso o al ADN, aquí dice DIEN. Esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Este es el meollo o el alma misma de la libertad personal. Con la lógica se pueden atacar el mito del no estar a cargo o en control de las propias emociones por medio de un simple silogismo, una formulación lógica en la que se tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que se basa en un acuerdo entre las dos premisas. Puedes empezar el proceso de estar a cargo de ti mismo, tanto mental como emocionalmente. Entonces voy a explicarles un poco sobre los silogismos. Lógico sería un silogismo. La premisa principal sería Aristóteles es un hombre. Y la premisa menor, todos los hombres tienen pelo facial. La conclusión entonces sería Aristóteles tiene pelo facial porque Aristóteles es un hombre. Y un silogismo ilógico. Premisa mayor, Aristóteles tiene pelo en la cara. Premisa menor, todos los hombres tienen pelo en la cara. Conclusión, Aristóteles es un hombre. Ese sería como algo ilógico, esa afirmación. Está muy claro que cuando recurres a la lógica debes tener cuidado de que la premisa mayor y menor estén de acuerdo, o sea que sean coherentes. En el segundo ejemplo, Aristóteles podría ser un mono o un topo. Claro, porque un mono o un perro o un topo tienen pelo en la cara. Y no podríamos decir que porque los hombres tienen pelo en la cara, entonces pues un perro como tiene pelo en la cara, entonces Aristóteles es un perro, básicamente es lo que está diciendo. Entonces, he aquí un ejercicio lógico que puedes descartar para siempre. La noción de que tú no puedes hacerte cargo de tu propio universo emocional. La premisa mayor sería, yo puedo controlar mis pensamientos. Y la premisa menor, mis sentimientos provienen de mis pensamientos. Conclusión, yo puedo controlar mis pensamientos. La premisa mayor está clara, tienes el poder de pensar lo que se te ocurra, si se te ocurre algo de improviso, algo que tú elegiste poner en tu cabeza, aunque no sepas por qué lo hiciste. Aún tienes el poder de hacerlo desaparecer y por tanto sigues controlando tu universo mental. Yo te puedo decir, piensa en un antílope color rosa y tú lo puedes volver verde o convertirlo en un jabalí, o puedes pensar simplemente en cualquier otra cosa que quieras. Solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento. Si tú no crees en esto, contesta simplemente esta pregunta. Si no eres tú el que controla tus pensamientos, ¿quién los controla? En caso
¿Es acaso tu cónyuge, tu jefe o tu madre? Y si con ellos los que controlan, si son ellos los que controlan lo que tú piensas, entonces mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico y tú mejorarás inmediatamente. Pero tú sabes que no es así. Tú y solo tú puedes controlar tu aparato pensante. Fuera de casos extremos de lavado de cerebro o experimentos de condicionamiento que no forman parte de tu vida, tus pensamientos son tuyos, exclusivamente tuyos, para hacer con ellos lo que quieras, conservarlos, cambiarlos, compartirlos o contemplarlos. Ninguna otra persona puede meterse dentro de tu cabeza y tener tus pensamientos como tú los experimentas. Eres tú quien controla realmente tus pensamientos y tu cerebro es tuyo propio y puedes usarlo como quieras y determines. Tu premisa menor no es discutible si examinas las pruebas historias y empleas tu sentido común. No puedes tener un sentimiento o emoción sin antes haber experimentado un pensamiento. Sin el cerebro desaparece tu capacidad de sentir. Un sentimiento es una reacción física a un pensamiento. Si lloras o te sonrojas, te late más fuerte el corazón o te sucede cualquiera de las posibles reacciones emocionales de la interminable lista de posibles. Quiere decir que primero has recibido una señal dentro del cerebro del pensamiento. Cuando el cerebro del pensamiento de tu mente está dañado o ha sufrido un cortocircuito, no sientes emociones, no puedes sentirlas, como cierto tipo de lesiones en el cerebro. No sientes ni el dolor físico. Literalmente tu mano puede quedar completamente achicharrada y frita al fuego y tú no sentir ninguna sensación de dolor. Tú sabes que no puedes neutralizar tu centro de pensamiento y al mismo tiempo experimentar cualquier sensación en tu cuerpo. No es posible, así tu premisa menor sea apoyada en una verdad. Todas tus sensaciones te llegan precedidas por un pensamiento y sin la función el cerebro no puede experimentar sensaciones. La conclusión del silogismo es también ineludible. Si tú controlas tus pensamientos y tus sensaciones y sentimientos provienen de tus pensamientos, entonces eres capaz de controlar tus propios sentimientos y sensaciones. Y puedes controlar tus sentimientos elaborando los pensamientos que los precedieron. Para simplificar podemos decir que tú crees que son las cosas o la gente las que te hacen feliz, pero esto no es correcto. Eres tú el responsable de tu desgracia porque son tus pensamientos respecto a las cosas y a la gente que hay en tu vida los que te hacen infeliz. Para llegar a ser una persona libre y sana, tienes que aprender a pensar de forma diferente. Cuando hayas logrado modificar tus pensamientos, entonces empezarán a surgir tus nuevos sentimientos y habrás dado el primer paso en el camino hacia tu libertad personal. Consideremos el silogismo de una manera más personal, tomando el caso de Cal, un joven ejecutivo que se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefe piensa que es un tonto. Cal es muy infeliz porque su jefe tiene una acción muy pobre de él, pero si Cal no supiera que su jefe piensa que él es tonto, ¿seguiría igual de infeliz? Por supuesto que no. ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora? O sea que lo que cree o deja de creer su jefe no es lo que lo hace infeliz. Lo que Cal cree es lo que lo hace infeliz. Más aún, Cal es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de lo que otra persona piensa. De lo que otra persona piensa es más importante que lo que él mismo piensa. Esta misma lógica es aplicable a todos los acontecimientos, cosas y puntos de vista de las personas. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte no puedes haberte apenado. Así que no es la muerte la causa de tu pena, sino lo que tú te dices respecto a ese hecho. Los huracanes no son deprimentes por sí mismos. La depresión es algo exclusivamente humano. Si te sientes deprimido a causa de un huracán, es que te estás diciendo a ti mismo cosas que te deprimen respecto al huracán. Esto no quiere decir que te debas engañar diciéndote cosas que te hagan disfrutar del huracán, sino que más bien te preguntes a ti mismo, ¿por qué voy a escoger la depresión? ¿Acaso deprimirme me ayudará a enfrentarme con el hecho del huracán de una manera más eficiente?
has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural que te han enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones, aunque la verdad silogística te demuestre que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que eres tú el que controla tus sentimientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que has usado una y otra vez. Examina los mensajes que envían estas frases. Entonces, normalmente nosotros tendemos a echarle la culpa o a culpar a otras personas o a las cosas que nos pasan a nosotros de las emociones que estamos sintiendo. Aquí hay algunos ejemplos de algunas emociones o algunas cosas que nosotros tendemos a decir. Me ofendes, me hace sentir mal, no puedo evitar sentir lo que siento, simplemente estoy enfadado, no me pidas que te explique por qué. Esa persona me enferma, tengo miedo a las alturas, me avergüenzas, me acelero cuando ella está cerca de mí, me hace sentir tonto en público. Esta lista podría ser interminable. Cada frase contiene dentro de sí misma un mensaje que anuncia que no eres responsable de lo que sientes. Ahora vuelve a escribir la lista correctamente, o sea, de manera que refleje que eres tú quien controla lo que sientes y que tus sentimientos y sensaciones provienen de los pensamientos que tienes respecto a cualquier cosa. Entonces ya no diríamos me ofendes. Dirías, me ofendí por las cosas que me dije a mí mismo respecto a cómo reaccionaste tú ante mí. Ya no dirías, me hace sentir mal. Dirías, me hice sentir mal. No puedo evitar sentir lo que siento. Puedo evitar sentir lo que siento, pero escogí estar enfadado. Y es la realidad. Simplemente estoy enfadado o no me pidas que te explique por qué. La realidad es que deberíamos decir, he decidido sentirme enfadado porque generalmente puedo manipular a los demás con mi enfado, puesto que ellos piensan que yo los controlo. Esa persona me enferma, yo me enfermo a mí mismo. Tengo miedo a las alturas, yo me asusto a mí mismo en las alturas. Me avergüenzas, yo me avergüenzo de mí mismo. Me acelero cuando ellas están cerca de mí. Yo me excito cuando estoy cerca de ella. Me haces sentir tonto en público. Yo hago el tonto por todo, más en serio tus opiniones respecto a mí mismo que las mías propias, y por creer que los demás hacen lo mismo. Quizás tú crees que los dichos de la lista 1 son simplemente figuras retóricas que se han convertido en clichés, que se usan en nuestro ambiente cultural y que no tienen mayor significado. Pero si es así, ¿cómo piensas entonces preguntarte a ti mismo por qué las frases de la lista 2 no se han convertido en clichés? La respuesta está en la influencia de nuestro ambiente cultural sobre nuestro pensamiento, que nos enseña a pensar como la lista 1 y nos aleja de la lista 2. El mensaje es claro como el cristal. Eres tú el responsable de lo que sientes lo que piensas y puedes aprender a pensar diferente sobre cualquier cosa si decides hacerlo. Pregúntate a ti mismo si vale la pena, si te compensa ser infeliz, estar deprimido o sentirte herido u ofendido. Entonces examina profundamente el tiempo de pensamientos que te están llevando a hacer estos sentimientos de debilidad. Pues bueno, ese fue el capítulo 1, un capítulo bastante interesante que empezó a recorrer, a tocar las fibras más internas. Siento que fue un capítulo bastante confrontante, especialmente para mí. Normalmente nosotros tendemos a echarle la culpa a los demás o a situaciones adversas de nuestra realidad personal. Pero lo que podemos encontrar, es que en realidad no es lo que sucede, sino lo que nosotros nos decimos de las cosas que nos suceden a diario. Y es quizás un ancla o una cadena bastante grande que nos tiene anclados a unas emociones bastante negativas. Entonces podemos empezar a encontrar que hasta que nosotros no entendamos que podemos tener la opción de elegir lo que sentimos en cada situación, en cada momento de la vida, pues no vamos a hacernos dueño de nuestras decisiones y menos de nuestras emociones. Y hay que tener en cuenta
que la verdadera libertad no tiene que ver con aquello que mucha gente dice. O sea, la mayoría de las personas relacionan ser libre con tener mucho dinero. Pero eso es totalmente erróneo. No hay nada más erróneo que pensar que hacerte libre o ser libre va a ser a causa de tener mucho dinero. Porque la realidad es que nosotros vamos a volvernos libres cuando seamos capaces de afrontar nuestras emociones y de entender cómo reaccionamos a cada situación. Es decir, nos vamos a volver libres el día en que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos, ¿cierto? Reemplazar esos pensamientos negativos que nos autodestruyen para empezar a tener sentimientos mucho más saludables y tenerse emociones mucho más saludables con nuestro propio ser. Entonces de eso se trata la libertad. La libertad no tiene que ver con dinero, sino que la libertad tiene que ver con la posibilidad de aprender a elegir qué sensación o qué emoción debemos sentir en cada situación adversa o en cada situación de la vida, porque no necesariamente tiene que ser adversa la situación, sino que puede ser una situación buena, ¿cierto? En la que nosotros no reaccionemos de una manera demasiado eufórica, demasiado exagerado, sino que puede ser de manera controlada, pero pues que también estemos en control. Entonces debemos aprender a estar en control en los momentos de adversidad, pero también en los momentos de felicidad. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es que, no sé si han visto por ahí que aparece algo como que pueden colaborar o pueden participar, ¿cierto? Tocan ese botoncito, a mí me va a aparecer aquí una señal y en ese momento pues la persona que quiere participar puede hacerlo. Lógicamente también lo puede hacer a través de los comentarios del live, ¿cierto? Que sería como las maneras de participar. Por aquí había visto que alguien había dado una invitación que se quería unir. Sarita, no sé si te quieres unir todavía, pero ahí puedes tocar el botoncito de unirse, de participar, y ya puedes estar en el live, compartir tu percepción respecto a la lectura o tu experiencia con la lectura que hemos tenido el día de hoy, y de esa manera pues enriquecer el espacio del live que hemos tenido en el día de hoy. A muchos les da miedo las cámaras. Espero que este no sea el caso y que al final del ejercicio, durante estos próximos 5 a 7 días en esta tertulia literaria, pues bueno, podamos soltarnos un poquito más y participar de la tertulia. Esta ha sido la tertulia del día de hoy. Espero que haya sido de gran valor para ustedes. Mañana vamos a continuar con la lectura a la misma hora, a las 6. He desarrollado este espacio o he querido compartir, digamos que los espacios de lectura que normalmente tengo conmigo mismo, para enriquecerlos a ustedes, para brindarles cosas positivas. Mañana vamos a leer sobre una tarea difícil, que es aprender a no ser desgraciado. Suena bastante fuerte esa palabra y es realmente algo interesante. Vivir en el momento sin miedos. La vida es corta y debemos aprovecharla al máximo. Hola Rosy. Sí, tiene mucho sentido eso. Resulta que la vida de nosotros, si la comparamos con aquello que se llama eternidad, ¿cierto? Normalmente los seres humanos no pensamos en la muerte porque si hay algo que le aterra al ser humano es morirse, ¿cierto? Porque pues también hay un sentimiento erróneo que está dentro de nosotros que se llama el miedo a lo desconocido, y el temerle a lo que está al otro lado de la vida lógicamente nos hace temerle a la muerte, y es normal. Pero si nosotros ponemos en comparación el tamaño de la eternidad, de la vida después de la muerte, que no sabemos si hay vida,
no sabemos si existe la eternidad, pero si lo ponemos en comparación con el pequeño lapso que podría ser la vida, que para algunos pueden ser, no sé, 20, 30, un año, 2 años, o máximo 80 a 100 años, comparado con la eternidad, pues realmente la vida es corta. Y normalmente nos anclamos en los miedos y nos atrevemos a hacer cosas, no nos atrevemos a hacer cosas diferentes porque nos da miedo equivocarnos. Entonces nosotros deberíamos poner en balance si vale la vida, vale la pena vivir de esa manera con miedos, o si definitivamente vale la pena atrevernos a hacer cosas diferentes, teniendo en cuenta que la vida es demasiado corta y que es importante llevarnos la mayor cantidad de experiencias de esta vida, porque pues al final no sabemos qué hay del otro lado. Entonces, como dice Rosy, pues sí es importante que nosotros aprendamos a vivir en el presente, porque hay muchas personas que viven frustradas, infelices, insatisfechas, pensando en lo que fue y no pudo ser, y hay otras personas que viven demasiado ancladas al futuro, y eso les genera estrés, demasiada ansiedad y les impide vivir el presente. Entonces hay que entender que ni hay que vivir en el pasado ni hay que vivir en el futuro, sino que vivir el presente, que al fin y al cabo es lo que estamos viviendo y lo que realmente es tangible y lo que podemos tener en control. El pasado no se puede controlar, ni el futuro. Sin embargo, no quiere decir que no sean importantes el pasado y el futuro, porque si tenemos en cuenta, el pasado es para que nosotros aprendamos de las experiencias que tuvimos, ¿cierto? Y el futuro es para que nosotros empecemos a pensar cómo queremos vivir ese futuro, a hacer un plan de acción y empezar a trabajar en pro de que eso se dé. Pero es basado en el presente en el que nosotros podemos tener esa realidad o ese futuro que estamos idealizando, no anclándonos y sintiéndonos ansiosos, porque la ansiedad nace de estar paralizado. Enriquecedora la lectura, gran valor controlar los pensamientos. Totalmente, Sarita. Yo puedo controlar mis pensamientos, yo decido qué pasa por mi cabeza. Exacto. Tú puedes decidir cómo reaccionar frente a cada situación, y en la medida en que elijas cómo reaccionar frente a cada situación, pues digamos que tus emociones van a ser totalmente diferentes. O sea, y no por esto quiero decir que uno tenga cara de payaso y en todo momento uno tiene que estar feliz. No, porque es que el enojo, la tristeza, sentirse deprimido son emociones también humanas. El tema es que uno no puede reaccionar de manera desmedida, ni demasiado feliz, ni demasiado enojado, ni demasiado triste, y tampoco digamos que lo sano debería ser aprender a reaccionar en la proporción que amerita la situación. No sé si me hago entender. Me explico. Digamos que una persona bote un papel en la calle y eso nos causa enojo. Digamos que claro, es normal sentirnos enojados, pero lo normal sería que nosotros le hagamos un reclamo, increpemos a la persona y le digamos que está mal, recogemos el papel y lo botamos, ¿cierto? Que sería lo normal. Pero una reacción desproporcionada sería coger, por ejemplo, una piedra, agredir a la persona, coger un bat o cogerla a puños, maltratarla, volverla nada, ¿cierto? Por el hecho de ver que esa persona lanzó un papel a la calle, ¿sí? Entonces es como entender las reacciones las reacciones como deberían ser. Digamos que pasaríamos a la otra parte, que sería la felicidad, ¿cierto? Por ejemplo, sentir, no sé, recibir una buena noticia, ¿cierto? Obviamente hay personas que las toman de buena manera y hay otras que las toman de demasiada buena manera y reaccionan de una manera también desproporcionada a las noticias positivas. Entonces es de entender eso. Todos tenemos dificultades y la diferencia es cómo afrontamos estas dificultades. Exacto. No se trata, o sea,
ahí es donde uno empieza a entender que cualquier persona tiene las mismas posibilidades para conseguir el éxito y la realización personal. ¿Por qué? Porque es que las situaciones adversas probablemente nos pasan de la misma manera. Quizás las circunstancias no sean las mismas, ¿sí? Pero las situaciones adversas en la vida siempre son iguales o siempre nos van a suceder a todos los seres humanos por igual. Me explico. Todos nos vamos a enfrentar a la muerte, ya sea la muerte de un ser querido o de nosotros mismos, o no todos vamos a enfrentarnos al fracaso, a las derrotas. Todos vamos a enfrentarnos, por ejemplo, al desamor, o nos hemos enfrentado al desamor. Todos nos hemos enfrentado al rechazo. Todos nos hemos enfrentado a emocionarnos por los logros, ¿cierto? Pero la manera en que nosotros pensamos frente a cada una de estas situaciones y empezamos lógicamente a sentir algunas emociones respecto a esas situaciones es lo que va a determinar nuestro éxito personal. Me explico. Hay personas que cuando tienen cierto éxito personal o ciertos logros reaccionan de una manera desmedida y desproporcionada, y eso los puede llevar a tener pensamientos egocentristas, y el resultado es que en la vida terminan o estando solos o terminan enalteciendo demasiado lo que están teniendo, el logro que están teniendo, que se les olvida ser humildes y se les olvida entender que son seres humanos y que todo lo que tenemos en la vida pues hace parte de esta vida, pero que al fin y al cabo no nos lo vamos a llevar. Por tal razón, pues todos los seres humanos somos iguales, y cuando nosotros no aprendemos a entender ese tipo de cosas y aprendemos a reaccionar de esa manera, pues el resultado es que nosotros nos alejamos de lo que deberíamos ser como seres humanos, ¿cierto? Por otro lado está el tema de la muerte. Hay muchas personas que se anclan y que llevan años y años y años y años sufriendo por la muerte o por la falta de un ser querido. Y pues sí, o sea, no quiere decir que uno no pueda sufrir o que no deba sufrir o que no deba tener ese duelo para con ese ser querido que se fue. Pero pues es ilógico pasar toda la vida sufriendo por un ser querido que ya no está, teniendo en cuenta que pues el cuerpo, que esa persona ya no está de cuerpo presente, pero pues la relación sigue hasta cuando uno olvida a ese ser querido. Pero si uno esa relación que está teniendo es negativa, es tóxica, porque pues está basada en sufrimiento, pues está mal. Entonces, dependiendo de cómo uno aborde cada situación, pues va a determinar cómo va a ser el resultado de su vida. Entonces, ese es el punto. No sé si me hago entender, que si independientemente de cuál sea la situación, lo más importante es cómo nosotros aprendemos a reaccionar frente a cada situación, cómo aprendemos a pensar y lógicamente a sentir. Hola, John. Vi por ahí que acabaste de conectarte a la tertulia que estamos teniendo en este momento. Pues quiero contarte que estamos leyendo un libro bastante interesante que probablemente tú ya has leído. Se llama Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Es un libro de un psicoanalista bastante interesante. Wayne Dyer tiene unos libros, perdón, se apagó. Unos libros bastante interesantes. Y pues bueno, el libro que estamos leyendo esta semana es este. Se llama Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Es un libro bastante interesante. Estamos leyendo a las 6 de la mañana todos los días de lunes a domingo. Y pues bueno, si te gusta este espacio, pues puedes compartirlo con nosotros a las 6 de la mañana en vivo, participar compartiendo, activando la cámara o dejando tu comentario. Pues bueno, chicos, esta fue la tertulia de hoy. Fue bastante enriquecedor para mí compartir este espacio con ustedes, de verdad que sí. Si ustedes sienten que deben invitar a una persona a compartir este espacio con nosotros, háganlo. Yo creo que por ahí sobre mediodía va a estar disponible la grabación para que ustedes la compartan o la vuelvan a ver,
¿cierto? Y ahí vamos creando una biblioteca respecto a esta tertulia literaria. No es más por hoy, nos vemos mañana, las citas a las 6 de la mañana. Espero que haya sido fantástico como fue para mí. Con esto me despido y que tengan un excelente inicio de día.